5 relatos de terror. Número 1. La acompañante inhumana. Hace aproximadamente un mes salí con mis amigos a un antro. La noche dio un giro inesperado cuando unos tipos extraños, claramente buscando problemas, se metieron con nosotros. La situación se intensificó rápidamente y terminamos en una pelea. Uno de ellos, armado, nos obligó a dispersarnos en diferentes direcciones por las calles. El coche de mis amigos estaba bastante lejos, así que me quedé solo. Para empeorar las cosas, mi celular estaba sin batería. Eran aproximadamente las 3 a.m. cuando decidí alejarme del lugar del conflicto. Caminaba con dificultad, tambaleándome por los efectos del alcohol. La noche era extremadamente silenciosa. No había ni un alma, ni un automóvil, ni siquiera el sonido de un perro a lo lejos. La soledad y la desolación me hacían sentir cada vez más incómodo. Pasé por una tienda de conveniencia con la intención de comprar unos cacahuates y una cerveza. Toqué la puerta varias veces, esperando que alguien me atendiera, pero nadie salió. Mientras aguardaba, vi a una joven acercándose hacia donde yo estaba. Parecía tener unos 25 años y su piel era inusualmente pálida. Parecía haber vomitado y su aspecto era inquietante. Se quedó parada detrás de mí sin moverse ni decir una palabra. Una sensación de alarma se apoderó de mí. Tratando de romper el silencio incómodo, intenté iniciar una conversación, pero ella no me miraba. Solo mantenía la vista fija al frente. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. El tiempo pasaba y la situación se volvía cada vez más extraña. Empecé a preguntarme si quizás había muerto en el camino sin darme cuenta, y por eso todo lo que sucedía a mi alrededor no era normal, o tal vez la borrachera me estaba haciendo alucinar. Después de unos 10 o 15 minutos, decidí que era hora de irme. Le dije a la joven que ya no podía esperar más y que seguiría mi camino. Fue entonces cuando se giró lentamente hacia mí y con una voz monótona me dijo: ¿Te puedo acompañar? Voy de paso. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Con el instinto de supervivencia activado, acepté su compañía esperando que no ocurriera nada peor. Caminamos juntos por el boulevard. Durante el trayecto, la joven mencionó que le gustaba visitar a su madre y que tenía muchos amigos. A pesar de la normalidad de la conversación, el miedo seguía presente en mi mente. Cuando llegamos a un semáforo a unos 5 minutos de mi casa, un vagabundo me pidió fuego para encender su cigarro. Me acerqué a él, saqué mi encendedor y le encendí el cigarro. Lo extraño fue que aquel hombre parecía no notar la presencia de la joven. Para mí, ella se había detenido, al igual que yo, pero al voltear vi que había seguido caminando. Después de prender el cigarro del vagabundo, me apresuré para alcanzarla. Estando ya muy cerca de mi casa, le ofrecí a la joven la posibilidad de pedirle un taxi para que regresara más segura a su hogar. Sin embargo, ella me respondió que no era necesario, añadiendo que ya había hecho eso. Su respuesta me desconcertó, ya que en ningún momento noté que tuviera un celular. Al llegar a la esquina de mi calle me detuve. Sin despedirse, la joven continuó su camino y yo me quedé observando hacia dónde se dirigía. Lo que vi me heló la sangre. A unos metros adelante, claramente vi cómo la joven comenzó a correr con una agilidad inhumana, en 4 patas, como si fuera un animal. Ante tal escena me quedé en shock y corrí de vuelta a mi casa sin saber qué había presenciado. Entré a casa, cargué mi celular y vi que ya eran las 4 a.m. Me metí en la cama, agradecido por haber llegado a salvo, pero con un miedo y desconcierto profundo por todo lo que había sucedido. Al día siguiente conté todo a mis amigos, quienes, por supuesto, no me creyeron. Aún no sé qué era esa joven, pero al menos no me hizo daño. Mi única certeza es que esa noche, algo en el silencio de las calles no era lo que parecía. Relato contado por Luis C. Número 2. La carroza de la muerte.
Cuando tenía entre 8 y 9 años, vivía con mis padres en una casa donde siempre habíamos tenido perros. Una noche, ocurrió un evento extraño que me dejó marcada para siempre. Todo comenzó con los aullidos de los perros en la calle. El sonido se fue intensificando hasta que no solo los perros callejeros, sino también los nuestros y los de los vecinos se unieron en un coro inquietante. Era como si estuvieran anunciando algo ominoso, un presagio oscuro que se hacía cada vez más fuerte. En medio de ese lamento colectivo, escuché claramente el sonido de una carroza tirada por caballos. El rechinido de las ruedas y el trote de los animales se hicieron notablemente audibles hasta que la carroza se detuvo justo frente a nuestra casa. Recuerdo cómo mi mamá se asomó rápidamente a la ventana. Me detuvo antes de que yo pudiera ver lo que sucedía afuera y sin decirme una palabra me mandó de vuelta a la cama. Al día siguiente, desperté con una inquietud persistente acerca de lo que había sucedido. Le pregunté a mi mamá si había visto los caballos, pero ella me miró con sorpresa y confusión. ¿Qué caballos?, me respondió, claramente desconcertada. Yo insistí explicándole que después de los aullidos de los perros, una carroza se había detenido afuera de nuestra casa. Con una expresión de miedo en su rostro, mi mamá me reveló la verdad. Cecilia, en la madrugada, nuestra vecina sufrió un infarto y falleció. Lo que escuchaste probablemente fue la carreta de la muerte que vino por ella. Ese momento revelador me dejó aterrorizada. Desde esa noche, cada vez que escucho a los perros aullar, un profundo trauma se apodera de mí, recordándome aquella noche en la que la muerte pasó tan cerca de nuestra puerta. Relato contado por Cecilia G. Número 3. El abrazo del miedo. Mi papá me compartió una historia que solía contar mi abuelo. En paz descanse. Es una de esas experiencias que te marcan para siempre. Un día, mi abuela enfermó gravemente y mi abuelo se vio obligado a ir a otro pueblo en busca de medicinas. El trayecto que debía recorrer era de entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de qué tan rápido pudiera caminar. Todo ocurrió entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, lo que obligó a mi abuelo a salir de casa mientras la oscuridad aún dominaba el paisaje. Para llegar al pueblo, mi abuelo tenía que cruzar un río y pasar por un cementerio, un lugar que ya de por sí resultaba inquietante a esas horas de la noche. Mi papá me contó que al cruzar el cementerio, mi abuelo vio a una joven caminando sola. Ella parecía estar llorando. Su figura frágil y desconsolada se destacaba en la penumbra. Preocupado, mi abuelo se acercó a ella y le preguntó qué le sucedía, si la habían reprendido o maltratado en su hogar. Pero la joven no emitió ninguna respuesta, solo continuaba llorando en silencio. En un intento por consolarla, mi abuelo la abrazó, pero cuando levantó la vista para observar su rostro con más detalle, se dio cuenta de que lo que tenía delante no era una simple muchacha. La cara de la mujer era una visión espantosa. Estaba en estado de descomposición, con gusanos emergiendo de su boca y sus ojos ardían como si estuvieran consumidos por un fuego infernal. El horror se apoderó de mi abuelo en ese instante. Trató de correr, pero sus piernas no le respondían, como si el miedo mismo lo hubiera paralizado. Desesperado y sin otra opción, cerró los ojos y comenzó a rezar con fervor, rogando por su seguridad. Pasaron unos minutos que le parecieron eternos, y cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, la mujer había desaparecido. Desde esa noche, mi abuelo vivió con el recuerdo de ese terrorífico encuentro, y cada vez que lo rememoraba, su cuerpo temblaba, como si el miedo de aquella experiencia lo persiguiera para siempre. Relato contado por R. Reyes. Número 4. El acecho de la sombra naranja. El año pasado viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Resido en la primera casa de nuestro barrio, situada justo detrás de un estadio y cerca de un cementerio. A eso de las 3:30 am, me vi obligado a salir en busca de mi perro,
que había estado inquieto, y de repente se escapó de casa. La noche era inquietantemente silenciosa, interrumpida solo por el eco de los ladridos de mi perro que resonaban en la lejanía. Lo encontré en una calle pavimentada cercana, ladrando con una intensidad inusual hacia un punto fijo en la oscuridad. Estaba en medio de la carretera, mientras yo subía por la pendiente sin pavimentar que lleva a mi casa. Fue entonces cuando a lo lejos, en la cima de la calle, distinguí una figura que destacaba en la penumbra. La presencia estaba agachada y pude notar que era de un color naranja espantoso. Sus ojos, grandes y negros, carecían de toda humanidad. No llevaba ropa, solo ese tono extraño y la sombra inquietante que proyectaba en la noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la escena, tratando de procesar lo que estaba viendo. La figura permanecía inmóvil, concentrada en mi perro, que no dejaba de ladrar. De repente, algo aún más extraño ocurrió. La figura empezó a retroceder, moviéndose con una rapidez desconcertante, como si estuviera desafiando las leyes de la física. En un instante, corrió en dirección a mi perro, desplazándose a 4 patas como un animal salvaje. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Grité y bajé corriendo para alcanzar a mi perro, pero en una curva de la calle, la figura se desvaneció en la oscuridad y mi perro, en un estado de frenesí, la siguió. Volví a casa aterrorizada, con el cuerpo tembloroso y las manos aún sacudidas por el miedo. Me metí en la cama tratando de calmarme, pero el terror de lo que había presenciado me impedía conciliar el sueño. A la mañana siguiente, revisé a mi perro con una mezcla de alivio y horror. Tenía heridas grandes y profundas en el hocico, como si hubiera sido atacado por un machete. Lo más desconcertante era que las heridas no sangraban, pero eran claramente el resultado de una violencia brutal. Le conté a mi madre y a mi hermano sobre lo que había visto, pero ambos reaccionaron con escepticismo, cuestionando la veracidad de mi relato. Desde esa noche, el miedo se ha convertido en una sombra constante en mi vida. Ahora, cuando mi perro se escapa, prefiero no salir de casa, aterrada ante la posibilidad de enfrentar de nuevo a lo que sea que apareció esa noche. La experiencia ha dejado una marca imborrable en mí, y cada vez que la recuerdo, el mismo terror que sentí esa noche vuelve a apoderarse de mi ser. Relato contado por N. Ramírez. Número 5. El padrino del terror. Hace más de 40 años, en el pequeño y pintoresco pueblo de Santo Domingo Icatlán, en Tlaxcala, Oaxaca, ocurrió un evento que aún resuena en la memoria de quienes lo vivieron. Mis padres estaban en plena preparación para su boda religiosa, una ocasión que prometía ser un día lleno de alegría y celebración. La noche anterior al gran evento, los padrinos se reunieron para bendecir la ropa de los novios en una ceremonia que, según la tradición, debía atraer buena fortuna y paz para el día siguiente. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, ocurrió algo inesperado y aterrador. El padrino de mi madre, un hombre respetado y querido por todos en la comunidad, comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se tambaleó y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Una abundante cantidad de saliva comenzó a brotar de su boca, y su lengua se expandió de manera grotesca y anormalmente larga. Parecía como si intentara hablar, pero no podía, como si algo o alguien lo estuviera llamando desde un lugar oscuro y desconocido. El pánico se apoderó de todos los presentes. La atmósfera se cargó de una tensión palpable cuando, de manera sobrenatural, el hombre empezó a elevarse del suelo. Era como si el aire mismo lo estuviera arrastrando hacia arriba. Los testigos observaron horrorizados cómo el padrino flotaba sobre el terreno, donde se encontraban los toros, los cuales también se espantaron ante la visión de la figura flotante. En su vuelo errático, el hombre terminó cayendo entre un grupo de espinas, lo que solo intensificó el caos y la desesperación entre los testigos. Algunos de los presentes, paralizados por el miedo,
lograron reunir el valor suficiente para correr hacia él. Lo encontraron entre las espinas, luchando desesperadamente por liberarse de su tormento. Cuando finalmente lo sacaron, quedó claro que el hombre no estaba en su sano juicio. Se resistía como si intentara escapar de algo invisible y aterrador. Lo llevaron de vuelta a la casa, donde lo acostaron con sumo cuidado. A su alrededor el ambiente estaba cargado de desesperación y fervor religioso. Se colocó un crucifijo sobre él, se recitaron oraciones y se roció el lugar con agua bendita. Con el tiempo, el padrino comenzó a recuperar la compostura y poco a poco volvió a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche aterradora y la inexplicable manifestación sobrenatural nunca se desvaneció por completo. La comunidad permaneció con la inquietante sensación de que algo oscuro había cruzado el umbral de su existencia, dejando una marca imborrable en sus corazones. Relato contado por Laura Jiménez G. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.